semana del Movimiento por la Paz, Justicia y Dignidad. Buenos días, queridos invitados e invitadas. Buenos días a la ciudadanía herida de esta nación. Muchas gracias por asistir a nuestra convocatoria. Antes de empezar a dar nuestra palabra, quiero como siempre leer unos versos, esta vez de Piedra del Sol de Octavio Paz. El mundo nace cuando dos se besan, y las leyes comidas de ratones, las rejas de los bancos y las cárceles, las rejas de papel, las alambradas, los timbres y las púas, los pinchos, el sermón monocorde de las armas, el burro pedagogo, el cocodrilo metido redentor, padre de pueblos, el jefe, el tiburón, el arquitecto del porvenir, el cerdo uniformado, el hijo predilecto de la iglesia que se lava la negra dentadura con el agua bendita y toma clases de inglés y democracia, las paredes invisibles, las máscaras podridas que dividen al hombre de los hombres, al hombre de sí mismo, se derrumban por un instante inmenso y vislumbramos nuestra unidad perdida, el desamparo que es ser hombres, la gloria que es ser hombres, y compartir el pan, el sol, la muerte, el olvidado asombro de estar vivos. Porque esta nación no termina de encontrar su camino, porque como dicen estos versos de Paz, ha estado tomada en muchos sectores por la hipocresía, el cinismo y la delincuencia que tiene herido el corazón de la nación y hecho pedazos el cuerpo de la patria, y por nuestros muertos y desaparecidos. Hoy nuestro compañero Nepomuceno Moreno cumple 6 meses de asesinado y no hemos encontrado ni justicia para él ni justicia para su hijo. Por todo este dolor, el rostro sin fin de esta herida que son nuestros muertos, les pedimos a todos un minuto de silencio. Muchas gracias. Hace más de un año, permítame recordarlo, señor Peña Nieto, porque el Alzheimer social y político en México es muy grave. El 28 de marzo de 2011, a raíz del asesinato de mi hijo Juan Francisco y de sus amigos, pronunciamos por vez primera "Estamos hasta la madre", que se convirtió en la voz de miles. La exclamación fue acompañada días después por una carta con ese mismo título publicada en Proceso. El 8 de mayo, en la Plaza de la Constitución, leímos un discurso y propusimos 6 puntos como el mínimo suelo que necesita la nación para salvar su dignidad, y sobre los que hablaremos en la segunda parte de este encuentro. En ese discurso les dijimos particularmente a ustedes, los políticos, cito, que no aceptaríamos más una elección si antes los partidos no limpiaban sus filas de esos que, enmascarados en la legalidad, están coludidos con el crimen y tienen al Estado cooptado e impotente.
Les pedimos una reforma política amplia que incluyera revocación de mandato, referéndum, consulta, iniciativa y candidaturas ciudadanas, plebiscito, voto blanco, reelección y limitación del fuero, e hiciera así más participativa la vida democrática. Les pedimos también una agenda de unidad que nos permitiera salvar la emergencia nacional en la que esta guerra contra las drogas y la corrupción de las instituciones nos han sumido, y les advertimos que de empeñarse en su ceguera, las instituciones no solo se convertirían en lo que ya empiezan a ser, instituciones vacías de sentido, sino que las elecciones de 2012 serían las de la ignominia, que harían más profundas las fosas en donde, como en Tamaulipas, están enterrando la vida del país. No hicieron ninguna limpieza honorable de sus filas, nos negaron la reforma política y nos han llevado a estas elecciones ignominiosas que han hecho salir a miles de jóvenes a la calle para encontrar el camino que ustedes cancelaron. Lejos de construir la unidad nacional, sus campañas electorales parecen la continuación de la violencia por otros medios. Aquí, señor Peña Nieto, hay víctimas que son el engendro del pudrimiento de las instituciones, de la represión de su partido y del crimen organizado. Mientras ellas no han recibido un gramo de justicia, mientras la marcha macabra de los señores de la muerte avanza en los territorios gobernados por su partido, y los desaparecidos y los descabezados aumentan, mientras la ciudadanía vive en la indefensión, usted y su partido gastan en campañas millonarias. La suya, señor Peña Nieto, es verdaderamente desvergonzada y en demagogia. Ni para usted ni para su partido existen los casi 60,000 muertos, los más de 20,000 desaparecidos, los cientos de miles de desplazados, heridos, perseguidos, viudas y huérfanos que esta imbécil guerra nos está costando y cuyo número aumenta día con día. No existe nuestro sufrimiento, las desapariciones, los asesinatos de migrantes que llegan o pasan por nuestro territorio, la emergencia nacional, las zonas tomadas por el crimen organizado, los funcionarios de su partido coludidos con él, ni el problema de la guerra. Se ha contentado con acusar de corruptos a los otros partidos, de hablar de inseguridad y de proponernos enfrentarla con más violencia. No ha expresado un camino humano y a corto plazo para construir esa paz que tanto anhelamos y sin la cual las elecciones son solo una simulación. No ha ni siquiera pedido perdón a los ciudadanos y a los migrantes por estas desgracias de las que su partido y sus gobiernos son tan responsables como el gobierno federal. Usted y su partido, como el presidente Calderón, parecen tener solo imaginación para la violencia y la disputa. Continúan negándose a escuchar el corazón herido de la patria. Esa herida que no pueden callar, lo increpa hoy y le pregunta: díganos, ¿cómo con mayorías relativas piensa gobernar y sanar en su emergencia nacional a esta patria desmembrada? ¿Es usted tan soberbio para creer que en estas condiciones puede gobernar sin la unidad de la nación? ¿Cómo hará si gana para crearla y no convertirse en una nueva administración de la desgracia del país? ¿Cuál es su propuesta de paz, más allá de programas reconstructivos a largo plazo? ¿Qué propone para crear los instrumentos que permitan a la Ley General de Víctimas hacerse una realidad? ¿Cuál es su posición frente al asunto de las drogas y su propuesta para dejarlas de ver como un problema de seguridad nacional y enfrentarlas como un asunto de salud pública que ponga fin a esta guerra perdida? ¿Cómo, por lo tanto, va a generar una política que no
no nos subordine a la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos. Para muchos, señor Peña Nieto, usted representa el regreso al pasado, es decir, el regreso al origen de la corrupción de las instituciones que hoy se desborda por todas partes y cuyo rostro no es solo la violencia, el dolor, la corrupción, la impunidad de la guerra, sino la imposición de la presidencia imperial, el uso patrimonialista de la nación y la represión. Atenco, la respuesta descalificadora a los muchachos de la Ibero, la manipulación mediática frente a sus legítimas protestas, son sus señales más claras. Representa también el voto corrompido, el voto comprado, el voto no ciudadano, el de la miseria moral y el de la arrogancia y los intereses de los monopolios de la comunicación. Hoy está aquí presente el escritor Germán Deza, que hasta el último día de su vida, como un signo de ética ciudadana, contó las noches que se acumulaban cargadas de los agravios de la fraudulenta gestión del exgobernador Arturo Montiel. Y qué decir del Gober Precioso, qué decir de Ulises Ruiz, qué decir de tantos criminales que están impunes y aún están en las filas de su partido y en puestos de representación política. La democracia, en su sentido real, no es el voto ni las elecciones libres, aunque la apoyen. No es una cuestión de administraciones institucionales, ni de arreglos entre ellas y los partidos, ni de libre mercado. Es la dignidad de una nación que solo aparece ahí donde se generan relaciones de confianza y de apoyo mutuo, más allá de cualquier interés de poder o de dinero. ¿Cómo piensa darle vida a una democracia que su partido, la inoperancia del Estado, la criminalidad y los diversos y oscuros intereses del poder y del dinero nos han arrancado? Estamos, como dijimos hace más de un año, no solo en la misma encrucijada sin salidas fáciles, sino ante un proceso electoral atrapado en un callejón sin salidas. Usted sabe que gane quien gane estas elecciones, tendrá que enfrentarse a un tejido social destrozado que la campaña electoral está ayudando a desgarrar más. Hoy parece que las urnas electorales no alcanzarán para responder a los sueños rotos de la patria. Nosotros, sin embargo, no hemos dejado de insistir en una unidad nacional. No hemos venido aquí, por lo tanto, a apoyar a ninguno de ustedes, sino a emplazarlos, como ya lo hicimos aquel 8 de mayo de 2011, a construir, permítame reiterarlo una vez más, esa unidad nacional que le permita a la nación rehacer su suelo. ¿Cómo puede usted, más allá de sus intereses de partido, cooperar con esa voz que hemos escuchado en nuestro peregrinar por la República, que los universitarios hacen oír en las calles y en las redes sociales, y que hemos escuchado en español, náhuatl, purépecha, tzotzal, huirirriaca, lo mismo en Acteal que en Ciudad Juárez? Esa voz que exige democracia, paz, justicia y dignidad. Además, opinamos que hay que respetar los acuerdos de San Andrés y el etcétera, etcétera, que nos deben a los mexicanos. Muchas gracias. Damos la palabra ahora a Trinidad Ramírez, representante del Frente de Pueblo en Defensa de la Tierra. Buenos días a todos. Estoy aquí porque traigo la voz de mi pueblo, el sentir de mi pueblo de Atenco, donde la herida se mantiene abierta. En México, los pueblos han aprendido a defender a la madre tierra frente al despojo de los gobiernos que pierden los principios y la moral
y se convierten en meros ejecutantes de intereses mezquinos de empresas transnacionales. Violan la Constitución, humillan la voluntad de los pueblos y cometen toda clase de agravios contra la población que se defiende y se organiza para evitar que su patrimonio y raíces sean exterminados. Cherán, Ostula, Wirikuta, Temacapulín, La Parota y muchas más resistencias se viven hoy en nuestro país. Todas han recibido como respuesta represión, desprecio, asesinatos, engaños y la descalificación sistemática. Todos los agravios en su contra han permanecido impunes. Atenco es un botón de muestra. Y tú, Enrique Peña Nieto, lo sabes perfectamente. Saben que en 2001 intentaron arrebatar nuestras tierras para la construcción de un aeropuerto. Como resultado de la defensa legal y legítima del pueblo, tuvieron que derogar el decreto que nos despojaba. Siendo gobernador del Estado de México, el 3 y 4 de mayo de 2006, tú ordenaste el operativo contra nuestros pueblos. La violencia la provocó tu gobierno. A pesar de haber alcanzado un acuerdo el 2 de mayo, tú traicionaste y ordenaste golpear a nuestros compañeros en Texcoco. No fue una situación fortuita, fue una venganza planeada de tu parte, venganza en contra del pueblo que se resistió al despojo de sus tierras. Pretendían desaparecer al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra para apoderarse de lo que es nuestro y hoy mantienen esa amenaza. Has repetido que tu decisión, la que se llevó a cabo en ese operativo, en el que fueron asesinados 2 jóvenes, Javier Cortés Santiago, de 14 años, y Alexis Benumea Hernández, estudiante de la UNAM, a manos de las fuerzas que tú llamas el orden. Tú has reiterado que eres responsable de lo sucedido en Atenco, donde fueron torturadas sexualmente mujeres, entre ellas 4 extranjeras. Entonces, Peña Nieto, eres responsable de 2 asesinatos impunes. Eres responsable de que una banda de violadores siga actuando al amparo de la policía que tú creaste. Esas son tus credenciales para intentar llegar a la presidencia. Además de ser ilegalmente detenidos y bestialmente torturados, nuestros compañeros fueron encarcelados. Se utilizó todo el aparato del Estado para criminalizar nuestra lucha. Se tuvo que llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cabe aclarar que no avaló el operativo, sino que reconoció que hubo tortura sexual y violaciones graves a los derechos humanos. La misma Suprema Corte dictaminó la liberación de nuestros compañeros después de 4 años de procesos amañados. Nuestras familias sufrieron la impotencia frente al agravio. ¿Cuántos quedaron sin sus hijos? ¿Cuántos sin sus esposos y sin ingresos por los años de persecución y cárcel que sufrieron siendo inocentes? ¿No te importó que el dolor y el sufrimiento de nuestros pueblos es para ti un trofeo? Señalamos que nadie de los tuyos ha sido castigado por los crímenes que nos cometieron. Los muertos, las agraviadas y los presos los puso el pueblo. Ahora tienes que volver a justificar tu imperdonable represión, recurriendo a la imagen del policía que fue golpeado. Te recordamos que esa reacción del pueblo fue a consecuencia del cruel asesinato de Javier Cortés. Las televisoras una y otra vez pasaron la escena de un hecho que no debió ocurrir, indudablemente no debió ocurrir, pero nunca salió en la televisión cómo golpearon y detuvieron a nuestros compañeros, ni los allanamientos
ilegales, ni a nuestros niños rociados con gas lacrimógeno, ni todo el terror y la tortura que sembraron desde entonces. Era evidente la alianza con la manipulación de las televisoras. La brutalidad de tu policía no se debió a excesos individuales, lo ratifican decenas de organismos e instituciones de derechos humanos, nacionales e internacionales. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Centro Miguel Agustín Pro, Amnistía Internacional, la ONU, la Comisión Interamericana, 11 Premios Nobel de la Paz y Comisión Civil Internacional de Observación de Derechos Humanos, por mencionar algunos, coinciden en señalar al operativo Atenco en su conjunto como violaciones graves a los derechos humanos. Esto es lo que el PRI representa. Ustedes tratan al pueblo que lucha y se defiende peor que delincuentes. Lo hicieron en 1968, en 1971, en las masacres de Aguas Blancas y Acteal. No importa cuánto quieras deslindar, ese es tu partido. Lo que tú representas es un gobierno prepotente y violento, acostumbrado a imponerse por la fuerza y la manipulación. Reiteramos que seguimos organizados, defendiendo la tierra y el territorio, como tantos pueblos dignos de México, porque es justo y legítimo, porque luchar no es delito, es el derecho que nos corresponde como mexicanos. La tierra no se vende, se ama y se defiende. Le damos la palabra ahora a José Carlos Castro Burrola, con un caso emblemático de represión del movimiento, de violencia en el movimiento. Bienvenido, candidato, las personas que los acompañan. A mi mujer le hubiera gustado estar aquí con usted. Ya no está. Represento a todas las víctimas de la nación, principalmente a las de las 20 entidades federativas de las cuales usted tiene influencia. Y voy a iniciar haciendo una narración rápida, que la tuve que escribir porque mi familia desaparece en la ciudad de Jalapa. No desaparece, entran por ella unos tipos armados, varias camionetas. En la ciudad de Jalapa, Veracruz, el día 6 de enero del 2011, a las 2 de la madrugada aproximadamente. Mi esposa, Josefina Campillo Carreto, de 49 años, ex síndica de Actopan, Veracruz, a 3 días de haber entregado la sindicatura. A mis hijas, Joana Montserrat Castro Campillo, pasante de arquitectura, a días de presentar su examen profesional en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana. Carla Verónica Castro Campillo, de 19 años, estudiante de diseño gráfico, tercer semestre de la Escuela Quetzal. Me entero vía radio de su desaparición. De inmediato me traslado a la Ciudad de México, a la ciudad de Jalapa desde la Ciudad de México, encontrando en mi domicilio algunos parientes que me narran lo sucedido y en mi casa signos de violencia. Se les llamó a las autoridades ministeriales, ABI, a los peritos, etc. Se levanta el acta correspondiente del NMP, se da inicio a las investigaciones, se les da aviso al procurador en turno y al mismo gobernador, con personas allegadas, y la respuesta fue nula. Las investigaciones ya no avanzaron y optan por mandarlo al ámbito federal, CIEDO. Después asistí a 2 reuniones con el presidente de la República, secretario de Gobernación y Procuraduría en este lugar. A la fecha, no ha sido suficiente para lograr el esclarecimiento de la desaparición de mi familia. No hay avances significativos, dando como resultado la sensación de impotencia y frustración. De parte de las autoridades, nos dicen que no se ve para cuándo. Ya pasó 1 año, 5 meses, y se sufre nada más de pensar. ¿Están vivas? ¿Cómo estarán? Y si no, ¿en dónde están? Para ir por ahí. Tener un lugar en donde llorar, y es muy doloroso llegar a una casa vacía, en la que se respira la presencia, sus fotografías y sus cosas personales que se mantienen tal como las dejaron. No se vive, se muere todos los días se muere. Amanece uno y ya está uno muerto en las noches.
Hay desgaste en lo moral, físico, emocional y económico, sin proyectos para el futuro. Porque son mis hijas las que me hacían trabajar duro para ser una buena familia. Pero lo que más la rompe la madre es llegar a la casa y ver a mi hijo que me está esperando. Y me metí a los ojos, preguntándome si encuentro su padre. Es la triste historia hasta ahorita de mi familia. Yo creo que usted va a tener hijos también. Seguimos entonces. En su momento busqué al gobernador del estado, Javier Duarte. Pues solicité su intervención hasta la fecha. No me ofreció la presidenta de la República que a él. Le mandé avisar a su gente más cercana, a su secretario particular, al presidente del Congreso del Estado. Hablé con otros conocidos, el único que me apoyó, el diputado federal del Verde Ecologista, que se lo agradezco mucho, el señor Francisco Fontanet. Agarró teléfono en mano y empezó a comunicarse con todo el mundo. Atendió, me vio la desesperación, cosa que agradezco. Ahí, como en mi caso, es un reflejo de todos los compañeros. El ingeniero José Antonio Fernández tenía 37 años cuando desapareció en Monclova, Coahuila. Y así vamos hablando de los hijos de María Herrera, desaparecidos en Veracruz, Mauricio Aguilar de Rux, en Saltillo, Coahuila, obrado por el PRI, Córdoba. Se dio por última vez en Córdoba. El caso de la señora Bárbara, el caso de Jalapa, en la ciudad de Jalapa, lo de su hija. Elvis Torres, de 37 años, encontrado de Nuevo León. Fabiola Nayeli Luquín, 36 años, desaparecido en Ecatepec. El Mundo Nava, 42 años, directora preparatoria también en Ecatepec. Sufrió un atentado en 2006, ejecutado el 28 de mayo del 2007. Y así le voy nombrando y diciendo lo que todos mis compañeros, como víctimas de desaparición y el resto del país. Los asuntos se canalizan en el ámbito federal porque no se atienden. Es debido a las entidades en su gran mayoría gobernadas por el Partido Revolucionario Institucional. Pero sí, quiero decirle a usted que era usted una policía que solo se digna, solo denigra a parientes desesperados por saber algo de sus hijos, hijas, padres, hermanos, con ministerios públicos que se venden a mejor postor, con averiguaciones previas que se integran con meses o años de retraso. La población de México vive en un perpetuo estado de miedo e indefensión que marca nuestras vidas, extingue el espíritu y distorsiona nuestra visión de futuro compartido. Y bueno, un sinfín de situaciones, pero en particular, porque no dan más el tiempo. Mi esposa, muchos años, hasta el pellejo se jugó, y apoyando a sus candidatos en Veracruz, la han dejado sola. Esa es su gente. Y por último, perdón porque abusé del tiempo. También yo dije con mi esposa y mi familia, en su momento, cuando haya oportunidad, voy a tener que hacer un agradecimiento y un reconocimiento. Porque la señora Beatriz Paredes hace muchos años, la señora ni sabe, me pagó el 100% de los estudios y me ayudó para terminar mi carrera. Pude graduarme, sostener a la familia y ser un profesionista y salir adelante. Señora Beatriz Paredes, discúlpeme, por parte de mi familia y mi esposa, ya no están, no las tengo. De todas maneras, le agradezco en nombre de ellos. Muchas gracias. Solicitamos ahora al candidato una primera intervención por hasta 15 minutos. Muchas gracias. Se escucha.
Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos ustedes. Agradezco esta invitación que el Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad me ha formulado a quienes participamos dentro de esta competencia democrática para recoger lo que sin duda representa una genuina expresión de preocupación, de dolor, de tristeza, por los varios testimonios que ustedes aquí han expresado. Solo algún. Solo. Ahí se escucha. Ahí se escucha. Es algo que aquí hemos recogido varios testimonios de quienes han vivido episodios de dolor, de tristeza, de pérdida de seres queridos, y que sin duda representa este movimiento una viva expresión de lo que lamentablemente viven muchos mexicanos. No he venido aquí solo en el ánimo de fijar cuál es mi posición con respecto a lo que propongo debe de hacerse desde el Estado, con la participación de todos los niveles de gobierno, sino más bien hacer primero, a dejar muy en claro que lo que ustedes representan, la expresión de ustedes genuina y que, reitero, representa el dolor de muchas familias mexicanas que han sido víctimas de la pérdida de un ser querido, quizá de maltrato, del crimen organizado y de excesos cometidos también por quienes forman parte de las fuerzas de seguridad pública del Estado. Estoy convencido de que en este escenario que México vive actualmente urge y demanda realmente construir, más allá de las diferencias que distingan a unos y a otros, el realmente establecer como una prioridad para la nación el que recupere la paz, el orden y la libertad que ha perdido. Aquí hemos recogido distintos testimonios, insuficientes, y no todos, de los muchos casos que lamentablemente familias enteras han padecido en nuestro país, y que marca lo que sin duda representa hoy para el Estado mexicano uno de sus principales retos y desafíos: recuperar para los mexicanos el clima de paz y de tranquilidad. Y que para poder realmente acometer este gran objetivo se tiene que partir de las coincidencias que distintas expresiones políticas y sociales tienen para alcanzar este alto fin. Le agradezco al poeta Javier Sicilia el que haya señalado varias de sus preocupaciones, y en las que sin duda tengo plena coincidencia. México ha cambiado. México ha experimentado un cambio en el escenario político que no necesariamente se ha visto traducido en condiciones de orden, de paz, de oportunidades para los mexicanos. Y ese cambio, el que México ha experimentado, tiene que ver más con su régimen político, donde se ha logrado el fortalecimiento a nuestro régimen democrático, y donde tiene lugar la participación de distintas fuerzas políticas, de distintas expresiones, que todas me merecen el mayor respeto, porque nadie puede asumirse como dueño absoluto de la libertad, de la verdad, o de lo que venga postulando. Sin duda, México demanda de la participación de todas y de todos, expresiones, partidos políticos, sociedad civil organizada, como este movimiento, para quien tengo respeto, para quien tengo reconocimiento, y que sin duda lo que han venido ustedes enarbolando en una bandera justa ha permitido que el Estado mexicano haya adoptado varios de sus ideales y de sus demandas en nuevas legislaciones, en asumir
posición frente a los temas que tanto les preocupan y sin duda exigir de manera permanente al Estado mexicano, en toda su composición, los distintos niveles de gobierno, órdenes de gobierno, el que realmente asuman un compromiso permanente, constante, para que México tenga paz y seguridad. He de reconocer en el movimiento que ustedes encabezan el que haya sido un factor importante para que se hubiese logrado la Ley General de Víctimas. Un paso decisivo de nuestro país y que sin duda es y será una ley de vanguardia y de referente internacional. Así como México, a principios del siglo XX, tuviera en reconocimiento el ser un país que en su Constitución, la de 1917, hubiese impulsado los derechos sociales, hoy, en el orden internacional, México se distingue también nuevamente por ser impulsor de las libertades sociales, pero sobre todo de dar atención a las víctimas de la delincuencia, del crimen organizado, que merecen atención por parte del Estado mexicano ante la incapacidad que el Estado mexicano ha tenido para generar condiciones de seguridad para todos los mexicanos. Porque este es un derecho justo y ganado por la sociedad que ha sido víctima del delito, del crimen organizado y de los excesos que algunas veces organizaciones instituciones policíacas han tenido y han excedido en lo que es el cumplimiento de su deber. He recogido con interés y queriendo tener la mayor empatía en lo que representa el dolor de cada uno de ustedes, los testimonios solo de los que se han expuesto aquí, pero de los muchos más que aquí recojo en distintas expresiones, en señalamientos, en cartulinas. Estoy convencido, poeta Cecilia, Trinidad, José Carlos y todas y todos ustedes, que México necesita construir a partir de nuestra condición democrática nuevas condiciones, nuevas reglas, para que la actuación del Estado mexicano permita una mayor efectividad, eficacia en lo que es el objetivo mayor de darle seguridad a los mexicanos. Ustedes han postulado para la reforma política distintas ideas, distintos planteamientos, varios de ellos recogidos por los legisladores y hoy traducidos en ley. Otros quizá no, pero lo importante, y creo que esto vengo a comprometer hoy con ustedes, es la actitud y la disposición para saber escuchar, para realmente tener respuesta a los distintos planteamientos que organizaciones como la suya tengan ante los problemas que vive México. Que sepamos convocar a expresiones diversas, distintas y diferenciadas de la que yo puedo representar para poder encontrar las coincidencias que nos permitan realmente lograr que México se prepare ante estos nuevos desafíos, de que los gobiernos que son parte del Estado mexicano tengan la capacidad, el profesionalismo y las herramientas jurídicas necesarias para responder a las demandas de la sociedad mexicana. No se trata solo de venir a tener ante ustedes una retórica de compromiso, ni tampoco vengo en el afán de hacer proselitismo político. Vengo a que me permitan compartir con ustedes una reflexión de lo que veo y advierto del México de nuestros días. Un México que ha cambiado y que debe seguir cambiando, porque esta es la constante de todos los tiempos, el cambio. Pero que ese cambio deba permitir a los gobiernos, parte del Estado mexicano, y a la sociedad en general, interpretar con la mayor fidelidad la forma y los mecanismos que permitan que México avance hacia mejores condiciones.
Es claro que hoy el escenario que vive México no deja satisfechos a los mexicanos. Es claro que uno de los reclamos mayores de la sociedad mexicana es por la inseguridad y la ola de violencia que se vive de manera acentuada en varias entidades del país. Y es claro que más allá de las distintas posturas y propuestas que los distintos candidatos venimos haciendo, esto implicará ir más allá de la elección del 1 de julio. Y para quien asuma la tarea por mandato de la sociedad mexicana, por mandato mayoritario de la sociedad, de ser el próximo presidente de la República, deberá interpretar con toda fidelidad los anhelos, las expresiones, las propuestas de las distintas expresiones, de quienes están en favor del proyecto que triunfe y de quienes no lo estén. Lo importante es tener una actitud constructiva, propositiva y de cambiar lo que hoy debe ser cambiado entre los mexicanos para servir de mejor manera a la sociedad mexicana. En mi segunda exposición creo que tendré oportunidad de dejar claro ante ustedes qué vengo proponiendo, qué postulo realmente para lograr condiciones de mayor seguridad entre los mexicanos. Y me llevo hoy los dos testimonios que he recogido, uno muy particularmente de la entidad de la que soy originario y que tuve el alto honor de gobernar, y en lo que sin duda, Trinidad, debo señalar. En lo que tú bien dices, fue una decisión de Estado, bajo premisas consideradas, y donde la Suprema Corte, bien señalas, no avaló la decisión tomada, pero más bien deslindó las responsabilidades de quienes tuvieron falta a los derechos humanos, a las libertades de quienes estuvieron presentes en este incidente. Soy el primero en reconocer los excesos cometidos por las policías, por algunos elementos de las policías que actuaron en ese operativo, y que fue el primero en atender las recomendaciones como gobierno, como titular del gobierno del Estado, las recomendaciones hechas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y donde es un proceso que se sigue y corresponderá al Poder Judicial del Estado de México definir las sanciones que correspondan para quienes se pruebe hayan participado en este proceso. Soy el primero en lamentar los excesos cometidos, queridos. Pero también lo que dejó la Suprema Corte esclarecido es que el uso de la fuerza es una atribución que corresponde al Estado emplearla cuando considere que haya razones. Hoy debo decirte que ese episodio de Atenco dejó para tu servidor mayores lecciones que me han permitido hoy postular para que en el uso legítimo de la fuerza pública que es inherente al Estado deba de hacerse bajo protocolos que permitan el respeto irrestricto de las libertades y de los derechos humanos cuando se decida hacer uso de alguno de ellos. Sobre este tema me permitiría hablar más adelante en la exposición de qué propongo, por qué me estoy comprometiendo, por qué advierto cambios en la sociedad y en los partidos políticos, y donde expreso, mi partido ha experimentado los mayores cambios, y dónde está el compromiso de quienes formamos parte de este partido político para que en una actitud distinta de lo que demanda hoy el tiempo de México del hoy, realmente nos permita estar a la altura de las expectativas sociales, nos permita actuar con actitud democrática y sobre todo traducir en mejores resultados y en beneficios a la sociedad mexicana, no solo lo que postula un partido, lo que postula mi partido, sino sobre todo recogiendo muchas de las propuestas que la sociedad civil organizada tiene y que viene señalando con toda claridad. México ha cambiado y debemos ser parte del cambio. Debemos propiciar mayor cambio que signifique mejora para la sociedad mexicana. Y no hay otra disposición
más que esa de parte de un servidor, en esta participación hoy como candidato en esta competencia democrática y cualquier otra que deba tener para que México realmente esté mejor. Aprecio nuevamente y agradezco la oportunidad de estar con ustedes en este encuentro y dejaré para mi segunda participación el poder fijar con mayor precisión cuáles son mis propuestas para darle seguridad a los mexicanos. Muchas gracias. Pedimos ahora a Emil Álvarez y Causa haga una exposición sobre la agenda del movimiento y algunos comentarios en torno a esta intervención. Gracias. Gracias. Buenos días. Señor candidato a la presidencia de México, Enrique Peña Nieto. Sea usted bienvenido, junto con el presidente de su partido, la candidata a jefe de gobierno del Distrito Federal y demás personas que lo acompañan a este diálogo por la paz. Hace más de un año, miles de personas salimos a las calles para visibilizar y denunciar una terrible y dolorosa realidad. La de miles de víctimas, muchas de ellas inexistentes hasta entonces para la mayoría de gobernantes y políticos. Desde ese momento, hemos dialogado con distintos actores políticos y sociales para construir conjuntamente propuestas viables, elaboradas con víctimas, académicos, especialistas y legisladores, algunos de ellos aquí presentes, que nos permitan enfrentar esta emergencia nacional. Así lo hicimos con el presidente en turno. Sin embargo, a pesar de lo que presentamos, del otro lado encontramos negativas rotundas a cambiar la estrategia de seguridad, detener la guerra y construir la paz. Como candidato a la presidencia de México, nos resulta necesario escuchar su posición sobre algunos elementos que consideramos fundamentales para enfrentar esta situación. Lo estamos emplazando, en caso de llegar a la presidencia de nuestro país, a que se comprometa a cumplir lo que aquí podamos acordar. Si la situación le es adversa y usted no resulta electo, le pedimos a usted y a su partido se comprometan a limpiar las filas de delincuencia e impulsar la siguiente agenda por la paz con justicia y dignidad. Hemos insistido en diversas temáticas. Hoy centraremos nuestra agenda en 4 puntos, de manera que se puedan ubicar con más claridad algunos elementos que desde nuestra perspectiva se requieren para avanzar en una política pública con visión de Estado para construir la paz. 1. Justicia para las víctimas. En días recientes, la 61 legislatura tuvo a bien aprobar por unanimidad la Ley General de Víctimas, como usted lo mencionó. Reconocemos lo que se hizo desde su partido para que esto se lograra. Ahora toca el turno al actual presidente de la República para que la promulgue en el menor tiempo posible, lo que lamentablemente no ha sucedido y nos parece realmente preocupante. Aunque esto es un gran triunfo de la sociedad civil organizada y un avance importante en el reconocimiento de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos, aún queda pendiente la implementación de esta ley y su materialización en política pública. De resultar usted electo, lo convocamos a que esta sea una de sus tareas principales e inmediatas. Garantizar justicia, memoria, reparación del daño y garantía de no repetición a todas las víctimas de la guerra. Aquí hay algunos de los que promovió la reforma en justicia que todavía no se hace realidad. Como escuchamos, México requiere también la creación de un marco jurídico y la implementación de protocolos en la búsqueda de personas desaparecidas. Ya escuchamos el testimonio de Carlos. Protocolos que tomen en cuenta las experiencias internacionales y que contemplan la inmediata búsqueda de personas desaparecidas vivos, peritos forenses, laboratorios, identificación pronta y efectiva del ADN e información genética, prevención, sanción y erradicación del delito y, por ejemplo, obligar a las empresas telefónicas a responder ante las investigaciones judiciales que buscan información sobre los desaparecidos. 2. Cambio a la estrategia de seguridad. En respeto y defensa de nuestra soberanía nacional, exigimos que la estrategia de seguridad que se aplica en México no siga subordinada a los intereses de los Estados Unidos de Norteamérica. Como alternativa,
proponemos que el problema de las drogas sea abordado como un problema de salud y no como un problema de seguridad nacional. Lo convocamos a que, de ser usted el próximo presidente de México, se comprometa a poner fin a la estrategia de guerra, a no adoptar el modelo militarista del gobierno en turno, a desmilitarizar en el menor tiempo posible al país e iniciar la construcción de la paz. Queremos saber con mucha claridad si usted va a retirar el ejército y cómo lo va a hacer. Por nuestra parte, le proponemos la adopción de un modelo de seguridad humana y ciudadana que ataque de raíz las verdaderas causas del conflicto y que centre su estrategia en la reconstrucción del tejido social. 3. Atacar la raíz económica del conflicto. Los diferentes grupos del crimen organizado y la violencia que han generado tienen como motor las enormes ganancias derivadas del narcotráfico, los secuestros, la trata de personas, la extorsión, la venta de protección y demás delitos. El dinero generado por estos negocios ilegales después es reinyectado en la economía mediante el lavado de dinero. Por ello, lo invitamos a impulsar un combate frontal al lavado de dinero y a los activos de los delincuentes mediante distintas iniciativas. Por ejemplo, la creación de unidades autónomas de investigación patrimonial en coordinación con la Unidad Federal de Inteligencia Financiera, que permitan reunir material probatorio para formular acusaciones y dictar sentencias por los actos de los negocios ilegales, entre otras acciones. Es inadmisible que nunca encuentren el dinero de la extorsión de los miles de migrantes, los millones de dólares que se lavan en toda la República. 4. Democracia participativa y democratización de los medios de comunicación. La democracia y la vida política del país no puede ser privilegio de una clase política que busca perpetrarse en el poder. Los y las ciudadanas requerimos de espacios desde los cuales realmente incidamos en el rumbo de nuestro país. Por ello, consideramos necesario impulsar una verdadera reforma política que contemple el mandato revocatorio, las candidaturas ciudadanas y la consulta y el referéndum como figuras de los cuales las mexicanas podamos opinar sobre decisiones cruciales del rumbo de México. La reforma que obtuvimos fue muy a medias, honestamente, y todavía falta la ley reglamentaria. Si su partido le empujase, eso saldría a la brevedad, y lamentablemente no ha sido el caso. Lo convocamos a impulsar la democratización de los medios de comunicación, medida que sin duda pasa por poner fin a los duopolios televisivos. Al mismo tiempo, lo emplazamos a impulsar y apoyar la creación de medios de comunicación masiva organizados desde la ciudadanía en defensa del interés y el espacio público. Señor candidato, es vital y urgente que usted, el partido político que lo postuló y todos los demás partidos den una muestra de que pueden construir acuerdos. La semana pasada, la sociedad civil puso ejemplo en la primera cumbre ciudadana y en las marchas estudiantiles. La democracia debe ser una forma de vida digna para todos y todas, y no un privilegio para unos cuantos o procesos electorales de un derroche, como su campaña, de tal magnitud que ofende e insulta ante la pobreza de más de la mitad de la población y las necesidades de las víctimas. Permítame, señor candidato, subrayar solo 3 ideas. Primero, muchas de las personas que usted ve aquí, las fotos, los carteles, los testimonios, son víctimas de estados gobernados por el PRI. Ya escuchamos el testimonio de Carlos Castro. Hay quien viene de Durango, no encuentra a su familia. Aquí está Karime. Hay quien en Nuevo León, en el kilómetro 106, entre Monterrey y Nuevo Laredo, se han desaparecido más de 200 personas de manera rutinaria y se siguen desapareciendo personas. En Tamaulipas vivimos una crisis de seguridad sin precedentes. En Coahuila se vive uno de los mayores problemas de desapariciones del país, en Chihuahua y en Tabasco. También no podemos dejar de señalar los problemas de los feminicidios en el Estado de México. También a la mesa tenemos a los desplazados del Estado de México que tienen miedo de regresar a su casa. Aquí está el señor Alfonso, que no puede regresar y él vive en el Estado de México, el Estado que usted gobernó. También en el caso de Atenco, déjeme decirle, señor candidato, no solo fueron excesos,
fueron golpizas brutales, actos de tortura sexual y física, y todavía no hay funcionarios castigados. Hubo gente que se le condenó a más de 100 años y no hay servidores públicos castigados. Esos excesos tienen que castigarse conforme a un Estado democrático de derecho. Celebro, en la segunda idea, que su manifiesto empiece subrayando la libertad de manifestación y expresión. Es de la mayor importancia. Ya van 3 estados en donde hay actos de violencia. Tenemos que generar todas las condiciones para que en el proceso electoral también se construya la paz y no se hagan espirales de violencia. En esos 3 estados también gobierna su partido. Tercera y última idea. Es indispensable que podamos avanzar en una legislación sobre desaparición forzada. Este país no cuenta con instrumentos de Estado para enfrentar esa problemática. Y también me parece muy importante subrayar que una parte de ese cambio que usted nos ha subrayado, muy lamentablemente, es el dolor. Lo que reúne aquí a muchas de las gentes que aquí están es un dolor tremendo. Hay una emergencia nacional y parece que esa emergencia nacional no se refleja en este proceso. Le agradezco mucho su disposición y su voluntad de estar acá, pero sí quisiéramos que nos diera respuestas sobre estos planteamientos. Muchas gracias. Bueno, ya. Damos la palabra al licenciado Peña Nieto para su segunda intervención, hasta por 10 minutos. Muchísimas gracias, licenciado Álvarez y Casa. Y por supuesto que tengo posicionamiento para cada uno de los temas, cuestionamientos y sobre todo propuestas que ustedes están formulando para que realmente podamos transitar a un México de seguridad, a un México de paz y a un México que permita que quienes son víctimas de la delincuencia tengan realmente un resarcimiento y el apoyo del Estado ante el dolor por el que han pasado. Déjeme ir a cada uno de los temas que usted refirió. En primer lugar, debo dejar aquí testimonio y constancia de que representa un partido político que hizo suyo esta lucha para resarcir el daño causado a las víctimas de la delincuencia, y que la Ley General de Víctimas ha sido una ley consensada, apoyada por el Congreso de la Unión, pero donde debo de señalar que mi partido, como usted lo expresara, licenciado Álvarez y Casa, tuvo una participación decisiva y trascendental para que esta legislación, este ordenamiento legal prosperara. Hoy está pendiente de su promulgación. Y el compromiso específico que hago en este tema es que si antes del 30 de noviembre esta Ley General de Víctimas no ha sido promulgada, tenga la certeza y el compromiso de parte de un servidor de que habrá de ser promulgada, porque estoy convencido de este instrumento de justicia social y de justicia para México como un instrumento además legal de avanzada, moderno, que sin duda pone a México a la vanguardia en esta materia. Segundo, comparto la preocupación suya en el tema de los protocolos. Creo que lamentablemente algunos eventos o varios eventos que hemos presenciado en la lucha contra el crimen organizado sin duda han derivado en una espiral de violencia propiciada las más de las veces por la propia delincuencia, pero no puede quedar al margen la que se ha dado a partir de la intervención de instituciones del Estado mexicano, que sin actuar bajo protocolos de respeto a los derechos humanos se han extralimitado en sus funciones. Solo reitero lo que la semana pasada postulé a través de un manifiesto para ejercer una presidencia democrática, a la que usted hizo alusión, licenciado Álvarez y Casa. Estoy convencido, como lo señalé en mi primera intervención, México ha cambiado, sus instituciones tienen que cambiar, la actitud de los gobiernos tiene que cambiar, la disposición de los gobiernos para construir en democracia debe ser una que permita que México realmente pueda lograr modernización de sus instituciones,
profesionalismo de quienes están al frente de ellas y permita realmente que el Estado sirva de mejor manera a los altos fines para los que debe estar para una sociedad, garantizar condiciones de calidad de vida y de bienestar. De tal suerte que no puedo más que decirle que estoy en favor de trabajar y de modernizar y de hacer los cambios como lo postulo en el manifiesto para lograr la implementación de protocolos en la actuación de las distintas instituciones encargadas de la seguridad pública de nuestro país. Sobre el modelo de seguridad pública que vengo postulando, creo que no hay modelo que pueda servir y generar seguridad y justicia entre los mexicanos si no cambia la condición social de México. Si seguimos siendo un país donde más del 50% de su población vive en pobreza y donde somos un país que lamentablemente se distingue por las distancias que hay entre la sociedad, las grandes diferencias sociales muy marcadas y señaladas en nuestro país. Si esta condición no cambia y no damos un rostro a la sociedad mexicana de mayor igualdad social, de mayores oportunidades, de mejora en su condición económica, no habrá estrategia en materia de seguridad para la paz que pueda dar los resultados esperados. De tal suerte que como primer línea de acción vengo postulando el cambiar justamente esta condición a partir de lograr un mejor desempeño de nuestra economía, crecimiento económico, para el empleo. Hoy tenemos empleos pocos, insuficientes y mal remunerados. ¿Y por qué no es otra la condición? Porque a menor oferta de empleo, el empleo que se ofrece o se toma en la mala paga o baja paga que ofrece, o simplemente se pierde la oportunidad de tener un empleo. Esto es esencial para que realmente podamos tener mejor condición en México. Yo he venido señalando con toda claridad las grandes metas que tiene el país y desafíos son 5, pero hago particular énfasis en 4, que es el de la seguridad pública, el que nos ocupa, es el de abatir los niveles de pobreza, es el de lograr un crecimiento económico para el empleo en nuestro país y es evidentemente lograr más y mejor educación para los mexicanos. Una educación de calidad y una mayor cobertura que llegue y que propicie la oportunidad de que todos los jóvenes puedan estudiar, sobre todo los niveles de preparatoria y universidad, donde mayor déficit hoy observa nuestro sistema educativo. Si en nuestros grandes temas he señalado que el motor para que realmente tengamos una eficaz atención en las 4 metas que vengo aquí postulando, dependen de lograr un mejor desempeño de nuestra economía. Tenemos que lograr crecimiento económico y lograr que el Estado mexicano genere las herramientas y mecanismos para que el reparto de la riqueza en nuestro país sea en condiciones de mayor igualdad. Establecer niveles básicos de bienestar a todos los mexicanos y generar un entorno de condiciones y de oportunidades para que cada mexicano pueda desarrollar y crear su propia historia de éxito en su vida. Pero necesitamos propiciar niveles básicos de bienestar social a los mexicanos. ¿Qué propongo en ajuste a la estrategia que ha seguido hoy el gobierno de la República? No se trata de una guerra contra el narcotráfico. No se trata ni caben las expresiones de daños colaterales por una guerra que sin duda ni es guerra y que la estrategia ha fallado a los mexicanos, ha propiciado violencia. Y lo primero que señalo como objetivo imperioso en materia de seguridad es definir qué queremos en materia de seguridad para darle a los mexicanos paz y libertad. Y lo primero que defino es: hay que construir una estrategia nacional para abatir los niveles de violencia. Hoy el objetivo central es acabar con la violencia que México tiene y que no debe darse espacio alguno, ni siquiera la del combate al crimen organizado,
que genere más violencia. Hoy somos parte de una espiral de violencia por una guerra primero, lucha después, que sin duda le ha fallado a los mexicanos. Coincido en que no podemos subordinarnos a las estrategias de otros países. Podemos actuar en colaboración para lograr mayores resultados, pero nunca en una actitud de subordinación a lo que para nosotros deben ser muy claros los objetivos: no más violencia entre los mexicanos. Estoy en favor de la profesionalización de nuestras policías. Es algo que debemos acelerar y eso demanda mayor inversión pública en esta asignatura. Una asignatura de la mayor preocupación entre los mexicanos, que no se ve reflejado en mayor inversión por parte del Estado mexicano, es mera demagogia. La inversión pública del Estado debe hacerse a todos los niveles de gobierno para realmente lograr la profesionalización de vida, el equipamiento, la preparación, la capacitación para actuar bajo protocolos en el combate al crimen organizado, pero sobre todo en el uso de mayor inteligencia, que no necesita de armas, que no necesita de armamento sofisticado, sino de tecnología, para que en el uso de esa inteligencia se permita tener por parte del Estado la capacidad de actuar con ataques certeros, precisos, focalizados contra las bandas delincuenciales, contra el crimen organizado. En alcance a lo que he señalado, debe ser una estrategia nacional para acabar con la violencia en nuestro país. El tema debe centrarse en los delitos que propician mayor violencia, entre ellos el homicidio, el secuestro, que usted ha señalado, y sin duda reforzar los mecanismos del Estado para realmente lograr la eficacia contra el crimen. Y usted tocó un tema que es fundamental: el lavado de dinero, que es lo que da oxígeno a las bandas del crimen organizado. Hay una ley que está en debate en la Cámara y que sin duda debe permitir que el Estado cuente con mejores herramientas para combatir el lavado de dinero y con ello cortarles el oxígeno a los grupos delincuenciales. Coincido finalmente en el último tema señalado por usted: democratización de los medios de comunicación. En el manifiesto por una presidencia democrática que he presentado, que no es, debo decirlo, solo una posición a partir de mi participación en esta competencia democrática, es sin duda un compromiso de cómo habré de ejercer la presidencia de la República, de llegar a esta alta responsabilidad confiada por la mayoría de la sociedad mexicana, porque también me somete a un escrutinio y a juicio de la sociedad mexicana para velar que esos principios, que hoy varios de ellos garantizados en nuestra Constitución y otros más que no lo están, realmente se materialicen y se cumplan. He marcado ahí un compromiso y cuáles son los principios que van a inspirar y marcar mi conducta política de llegar a ser presidente de México. Y uno de ellos tiene que ver con la democratización en los medios de comunicación. Sin duda, en un México del siglo XXI, de mayor apertura, de diversidad de opiniones, un México plural, demanda también que los medios de comunicación todos tengan mayor apertura y den mayores espacios a las distintas expresiones de la sociedad. Y señalé en este manifiesto el que pudiéramos integrar un órgano autónomo con participación ciudadana que vele porque se cumpla este principio democrático en la relación de los gobiernos con los medios de comunicación, donde la información que se tenga sea veraz, objetiva, de utilidad pública y sobre todo garanticen un principio fundamental de toda sociedad democrática: el lograr una sociedad debidamente informada para que realmente a partir de ello defina su participación y su libre expresión sobre los distintos temas del quehacer social.
Son estos mi respuesta a lo que usted ha señalado, lo que he entreverado vengo teniendo en la estrategia que postulo para dar a los mexicanos mayor seguridad pública. Quisiera concluir con lo siguiente, ya que me he excedido del tiempo en 3 minutos que se me ha dado para esta intervención. Quien aspira a gobernar este país de ninguna manera puede hacerlo de manera tonal. Quien gobernar a este país plural y diverso debe hacerlo con actitud de respeto a las distintas expresiones, de saber escuchar y entender y comprender lo que las expresiones y representación de la sociedad está manifestando, y que sea un fiel intérprete para darle causa y atención a las distintas demandas sociales. Hoy, lo que México demanda de los gobiernos es una actuación y una gestión eficaz que permita que nuestra democracia se traduzca en mayores y mejores resultados a la sociedad mexicana. México no puede ver que en este clima democrático sus aspiraciones, sus anhelos, sus demandas no sean atendidas y vivir bajo la estela de frustración. Se trata pues de lograr la eficacia, y déjeme concluir mi intervención una frase que sin duda debe estar señalada y marcada en la actitud y actuación de quienes en distinta trinchera del orden público o del orden social queremos que México esté mejor. Y es una expresión de Mahatma Gandhi, que a la letra dice: no hay camino para la paz es el camino. Y por ello estoy convencido de que cualquiera que sea nuestra participación, insisto, pública o privada, en el México democrático de hoy, creo que nuestra actitud y nuestra disposición deberá de ser invariablemente para abonar a la paz de México. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora Javier Sicilia para hacer el cierre de esta etapa del diálogo. Muchas gracias, señor Enrique Peña Nieto. Quiero, antes de abordar puntos fuertes, dar un reconocimiento al PRI. Fue muy importante para su trabajo, la fuerza a través de Manlio, para que saliera inmediatamente la Ley General de Víctimas. Es un reconocimiento que tenemos que hacerlo. Y también en la Cámara de Diputados. Realmente fue un trabajo muy importante el que hizo la bancada del PRI, las dos bancadas del PRI. Me preocupa, señor Peña Nieto, su corazón. No escucho su corazón, no escucho vibrar con el dolor de las víctimas. Escucho un discurso frío, muy acostumbrado al viejo PRI, que me aterra, creo que nos aterra a todos. Yo viví el dolor, me acompaña el dolor de los compañeros de Atenco. No le escucho una palabra de piedad, de compasión, frente a tanto dolor, frente a tanta violencia, frente a tanta humillación. Ve a esa mujer, por el amor de Dios, arrodillada ahí. Y no oigo su corazón, no oí pedirle perdón a las víctimas cuando lo señalaron a usted como responsable directo. Me preocupa mucho. Son discursos muy fríos los suyos. Me preocupa también que no hable de lo que propuso Emilio, una ley humana y ciudadana de seguridad. Su partido ha estado impulsando constantemente la Ley de Seguridad Nacional, Roberto. Se trata de la compasión, no del discurso político. Una política sin compasión, una política sin piedad, una política donde el hombre y las mujeres no estén en el centro de la vida. Es una política que no nos interesa. No es un asunto de administraciones frías. Hay
un parteaguas histórico, señor Peña Nieto, que por desgracia su partido no ha comprendido, por eso las redes sociales se las ganaron, el control mediático no sirve para nada. Estamos en un parteaguas histórico. Si no ponemos en el centro de la vida pública a los seres humanos, es una política que no nos interesa. Para terminar, porque yo también ya estoy pasando de mi tiempo para cerrar, yo quisiera pedirle, como se los hemos pedido a todos los compañeros de partido, antes círculos son un desastre, lo vamos a perder. Le agradecemos mucho a todo el equipo, a Beatriz, siempre he admirado muchísimo a su presencia y a su buena disposición, a Jesús, a Codway, a todos ustedes que han sido verdaderamente importantes, sé los problemas de la nación. Y me preocupa también, no le oí una mención a todos los delincuentes que hay en su partido y de los cuales... Si lo cortan, ¿te das cuenta? Hice mención solo de algunos. Ulises Ruiz es verdaderamente un horror. Marín es un horror, no nos están ayudando. Usted dice los delincuentes de la violencia, pero en sus partidos están. Los queremos ver a muchos de ellos fuera del universo político y a otros más los queremos ver en las cárceles. No, denos un ejemplo, denos confianza, pero la confianza se logra no con un discurso, sino cuando el discurso se vuelve acto. Y aquí tienen responsabilidades muy graves ustedes. Muchas gracias. Gracias por su paciencia, gracias por su respuesta, gracias por estar con nosotros, con los ciudadanos. Por favor, señora, no habíamos quedado, eso está fuera de los protocolos, no, iba a haber agresiones, no, tenemos... No, perdón, señora, estamos hablando por todos en esta mesa, le suplicamos, por favor. Bueno, les No, esto, por Dios, habíamos acordado cosas. Muchas gracias. Les agradecemos mucho su presencia y para participar en este diálogo. Todos se queden sentados, estamos por iniciar la próxima sesión. Entonces, por favor, no nos alejemos mucho de nuestros lugares. Muchas gracias. Gracias a todos. Déjame checar.